virtual, lo pueden sacar de acá del aula virtual esto. Está en la página, en la semana, acá, 11. Hoy día debíamos estar viendo mecanismos, aunque estos mecanismos ya se los mostré, ya fue, adelantamos transmisiones y mecanismos, y estas roscas las voy a hacer por acá, ¿no? Ahí tienen roscas, tienen tornillos, elementos roscados, esa es lo que estoy mostrando, ¿ves? Y tenemos la otra que es normas de roscas. Esto es tornillería, esto es muy interesante, este es un catálogo muy interesante de normas, ¿no? Mi norma DIN 1, DIN 7, DIN 84, para ver lo que son pasador cónico, pasador cilíndrico. Sus características están en las páginas aquí, vamos a ver características, es el índice nada más. Tornillo con cabeza cilíndrica, cabeza lomada, arandela de seguridad, de solapa, todo lo que hay, pasadores, tornillos de madera, y acá tienen una cantidad de tornillos, mira, de elementos. Ahí están los anillos de seguridad interior, estos que están en la de exterior, estos son los anillitos DIN 471, 472, de la uña de trinquete, ¿se acuerdan? Ahí están los anillitos, ahí pueden ver en la página 36 todas sus características. Los espárragos, aquí tienen espárragos ranurados con punta cónica, que tienen tuerca cuadrada rebajada, o sea, bueno, y tienen gran cantidad de tornillos de diferentes tipos. Estas cadenas, eslabón corto, eslabón largo, hay cantidad, todo esto lo tienen en Inventor. Todo esto, si quieren comprar, compran. Ahí hay tuercas, ¿ven? Tuercas, ¿ves? Las tuercas no se dibujan, las tuercas se compran. Ahí tienen arandelas con ¿cómo se llaman? De dentadas, que tienen dientes para impedir el retorno. Acá tienen otros anillos de seguridad para ejes, chavetas. Hay la cantidad, no se imaginan la cantidad de cosas que hay, que ya son normalizadas, que se pueden comprar. Y todas son normalizadas, miren. Todos tienen norma. Entonces, cuando ustedes hagan una lista de materiales, ya saben qué norma tienen que poner, ¿no? Norma, la lista de materiales, Inventor se los hace. Si ustedes compran un material, esto lo compran en Inventor les pone la norma, les pone todo lo que es. Aquí empieza a decir, todo eso es el índice. Y aquí empiezan ya los pasadores cónicos. Miren cómo se dibujan, los planos de fabricación. Este radio, este redondeo esférico, acá tiene otro redondeo esférico, un pasador cónico. Esta es distancia C de aquí, el R2, el R1 y el diámetro. Entonces, esto está dado aquí, todas sus características, el diámetro, L, el R1, el C, entonces valores para diferentes diámetros, diámetro 1, diámetro 4, diámetro 10. Y aquí son las longitudes L, todos los que existen, los que no existen, no hay uno de 60, de 70 aquí, por ejemplo, no hay. Pasadores cilíndricos, bueno, acá están todos los demás tornillos, están puestos aquí, ¿ya? Todo lo que es tornillería, lo que es seguros. Estos tienen todas sus normas, las normas me dicen cómo son sus medidas, ¿no? El B, todas las características, D máximo, D mínimo, todas sus características están acá. Y esto es el diámetro, y desde acá son las longitudes, L. L es la longitud que es desde la más chiquita, ¿no? De acá hasta acá. Esa es la longitud útil, ¿no? Esto es circular. Esto es de media circunferencia, de arriba, media circunferencia de abajo. Ahí vienen los tornillos de madera. Maderas, bueno.
como digo, este material es muy, muy interesante. Y si descarguenlo y guárdenlo, porque esto no es fácil encontrar esto. Esto es un recopilado por el señor Alonso, no sé qué cosa es, Alonso Ojeda, ¿no? Ujú. Bien. Ahora vamos a ver estos tornillos. Aquí tienen otras perforaciones para roscas. Lo que pasa es que cuando ustedes van a hacer una rosca en un agujero, no pueden hacer el agujero, una rosca de diámetro 10. No le van a hacer un agujero de diámetro 10 porque ya no podían ponerle ese agujero, ponerle rosca. Si le van a tallar rosca, ese agujero se va a agrandar y va a ser una rosca más de mayor diámetro. Entonces hay que hacerles un agujero un poquito más chiquito. Entonces, ¿cuál debe ser el agujero taladrado para una rosca de 10? 9 punto y pico, ¿no? 9 y pico. Ahí tienen taller roscas. Hay unas roscas que también se dice rosca número 5 o número 4. Esas roscas son generalmente las roscas inglesas de la número 8. La medida número 5, número 6. Estos no son la broca número tanto, broca número 8, broca número 7, y en algunos casos sí me dan las medidas, ¿no? En algunos casos. Una rosca, de, acá, una de 16 milímetros de diámetro, su paso es 2 milímetros, rosca de paso 2 milímetros, diámetro nominal es 16 milímetros, el diámetro de la broca, miren, debe ser 14. No le pueden poner 16, porque si es 16 se van a tallar los dientes y se le va a hacer más grande. De 18 le va a salir. ¿Ok? Entonces tienen que poner un agujero un poquito más chiquito. Cosa que al momento de cortar, ahí se va a agrandar el agujerito. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué cosa cómo es que se mide un tornillo, una rosca, ¿no? Bien, para esto vamos a ver, vamos a trabajar roscas métricas y vamos a ver algunas normalizadas roscas inglesas, ¿no? A ver, ¿dónde están elementos roscados? Acá creo que lo tengo. ¿Qué pasa? No se abrió esta. Sí, se está abierto ya. Ah, ahí está. Esta de aquí. Hay que cerrar algunas. Tornillería. Esta también es la misma que está aquí. Perforaciones. Catálogo. No. Esas tres. A ver, veamos qué son roscas, chicos. Miren. Rosca no es más que una hélice tallada en un eje o tallada en un agujero. Eso es una rosca, es una hélice. No es una espiral, ya es una hélice. El espiral es plano. En el espacio eso se llama hélice. ¿Ya? Es como que agarran una cuerda ustedes y envuelvan una cuerda sobre un eje con una cierta separación y van a tener, esa es una hélice sobre un agujero, sobre un eje, perdón. Y lo mismo se hace en un agujero, ¿no? Se saca, se talla así una hélice, eso es error. Se hace a mano, se utiliza estos machos, o sirven para hacer agujeros, de roscas en agujeros, ¿no? Se usa este aparatito que se llama una tarraja. Esta forma cuadradita entra por acá, se junta, eso se aprieta de acá y de acá. Y con eso se puede hacer roscas en agujeros. Para eso habíamos tallado, primero hemos hecho huecos con broca y en los huecos eso lo vamos a hacer rosca. Las roscas se hacen más o menos de ida y vuelta, se va jalando para acá, para acá, para acá, así, cada vez que se va yendo en el sentido de la rosca, jalando esto para este lado,
un cierto ángulo, se regresa, se jala y se come un poquito más de ángulo, se regresa, se vuelve a comer un poquito más y así de ida y vuelta. Y en cada movimiento de esos, lo que vamos a hacer es ir tallando. Hay tres de estos aparatos, de estos machos. ¿Ya? El primero, lo único que se hace no tiene mucho filo, no tiene mucho diente, o sea, no es del diámetro, tiene un diámetro más pequeño. Y eso lo que va a hacer es dibujarme en el agujero, me va a dibujar la rosca, me va a tallar, me va a hacer la guía para que sea la rosca. Con el segundo ya vamos a empezar a cortar un poquito más profundo. Y con el tercero de estos ya vamos a hacer la rosca en su verdadera dimensión. Esto es roscado por machuelos o machos. Y estas roscas se hacen a mano, ¿no? Se pueden hacer con herramienta, con torno, pero como les dije, eso siempre viene, va de ida y vuelta, entonces es es preferible hacerlo a mano con esto de acá. Con lo otro se puede hacer con una cuchilla de roscar o con una cuchilla de roscar en un agujero así, ¿no? Estas son las terrajas, sirven para hacer roscas, es parecido a esto. Estos son los machuelos, esta parte es la hembra, y con esto también vamos a poder, sujetamos un eje, lo sujetamos en un tornillo de banco, y con esto de aquí ponemos ahí el eje y empezamos a hacer la misma idea, ¿no? Pero manteniendo que esto sea perpendicular. Por eso manualmente hay que tener práctica para hacer esto. Y podemos ir haciendo ese mismo movimiento y tallamos ya sobre un eje. Ahí tenemos sobre un eje la rosca, ¿no? Ok. Estas son cuchillas, 4 cuchillas para cada parte de la hélice, 4 cuchillas. En el roscado, en el torno, se puede usar esto, como les dije, esto de aquí, se puede usar así, ¿ya? Pero se pone ahí un agujero, el torno gira, la pieza es la que va a girar, ¿no es cierto? Y esto simplemente va a avanzar acá. Este no gira, ¿no? La herramienta no gira, simplemente va a avanzar. Esto para asegurar la perpendicularidad o la coaxialidad entre el eje de acá, donde voy a hacer el agujero, y el machuelo que por eso se tornea así, entre punta y punta, ¿no? También puedo hacer con esto roscas en ejes. Lo mismo que hacíamos manualmente aquí, lo puedo hacer con el torno también, ¿no? Así, este es el aparatito, este es una herramienta que tiene una ranura en T, y esta es en la bancada de los tornos, de las máquinas herramientas, tienen estas formas, los perfiles con las de Milano o perfiles en T, de tal manera que eso me sirve para sujetar esta herramienta. Esta es mi herramienta que va a tallarme la rosca en el eje. Hay muchas formas de hacer roscas. Roscas así se está tallando con varias cuchillas a la vez. Hay otras roscas que se hacen con una sola cuchillita así, se hace un filete. Con la otra tengo 4 cuchillas aquí, 4 cortantes, ¿no? Ya se esa rosca. Ahí están las 4 cuchillas cortantes, ¿no? Así es. Cuando se hace con una sola, hay que hacer las herramientas, las cuchillas para roscar. Lo que pasa es que aquí hay que sincronizar bien esto, de tal manera que el avance de de aquí, en este sentido el avance y la velocidad de giro estén coordinadas, de tal manera que en una vuelta esté avanzado un paso. ¿Qué es un paso? Ahorita vamos a ver qué cosa es el paso, las características de una rosca. Esta ha dado una vuelta, si es de simple entrada, esta ha dado una vuelta y está avanzado un paso, ¿no? Una distancia de un paso para acá.
Hay que coordinar bien eso. Exactamente para exteriores o para interiores, ¿no? Lo mismo. También se puede hacer con fresas, con fresadora, no, en el tono, pero con fresas. Estas son fresas, estas herramientas que son multicortantes. Esta de acá es una herramienta multicortante. Con un cierto ángulo de inclinación, giran en sentidos contrarios, este en este sentido y este gira en el sentido contrario de tal manera que, claro, este está encima, o sea, en la parte de abajo este está girando en este sentido y el eje está girando en el sentido para este lado, y este está girando, bueno, para este lado. Lo que pasa es que el sentido de contacto entre esta y esta de acá es en sentido contrario. Esta superficie viene para acá, esta superficie va para el otro lado. Un segundito, chicos, voy a... ¿Pero van a seguir o está afuera? Ah, ya no. Ya, ya no se preocupe, ya ahorita bajamos, ya.
A ver, chicos. Les decía, esto se hace con fresa. Es una fresa que tiene múltiple, es una herramienta multicortante. Tiene varias, ya no tiene una sola cuchillita, sino tiene alrededor varias cuchillas alrededor de la fresa, tanto para agujeros como para ejes. Tienen cuchillitas que tienen la misma forma de la ranura. Ya, hay diferentes formas de las ranuras de la hélice. Ahora vamos a ver eso. También se hace, bueno, tipo fresa de este tipo. ¿Sí? Con una fresa de este tipo se puede hacer también las roscas. Estas son mucho más rápidas, ¿no? Con esto va avanzando por acá y sale muchísimo más rápido el corte. Claro, como están girando en el mismo sentido, esto de acá les decía, este gira en este sentido y este está girando en este sentido. Por tanto, la posición, el desplazamiento relativo entre estas dos es sentido cortante. En este punto, este tiene velocidad para acá y este tiene velocidad para abajo. Entonces hay un corte. Igual este de aquí también, ¿no? Otra forma de hacer roscas, eso es para tornillos, por ejemplo, es a través de dos ruedas que además de tener y ya tienen la rosca hecha aquí, ¿no? Con el paso específico dado, y el diámetro, bueno, el diámetro se regula, aquí se puede regular más o menos diámetro, entonces el tornillito de por sí, es simplemente cae el tornillo y esto a la hora de girar esto de aquí, hacen girar el tornillito y le tallan la rosca. O sea, el tornillo no tiene que estar sujeto a nada. Nadie tiene que agarrar ese tornillito para que esto pasa automáticamente, ¿no? Cae el tornillito. Bueno, tiene sus apoyos de tal manera que no se desvíe, ¿no? Esta es la manera. Hay ahora placas planas también en vez de rodillos. También se puede hacer con placas planas, así. ¿Ven? Placas planas, una especie de lo mismo, pero en vez de rodillos son placas planas. Una va en un sentido, la otra va en otro sentido. Una especie de mover, de frotarse las manos y ahí van haciendo las roscas, los tornillitos ahí adentro, ¿no? Y eso se hace con vía la manivela, ¿no? Se va. Ahora sí vienen ya las características de una rosca. Elementos y dimensiones fundamentales de una rosca. Todo esto yo tenía un video de todas estas formas de hacer roscas, todas estas formas, voy a buscarlo, porque no. Y hay otro video que tengo también de lo que es el roscado, pero con control numérico. No sé si lo tenga por ahí, lo voy a buscar. Eso. Aquí en el HP, en el laser. Otra cosa. Desde cam, leva tijerales, Excel, SAC. No, no está de más que lo busco por aquí. Por acá puede ser que esté.
Ni me acuerdo siquiera de en qué formato estaba. Aquí en transmisiones. No sé, no sé. Este es el que les dije, ahí está. Acá tenía ese. ¿Se acuerdan este que decía que hay unos exámenes por aquí a resolver? Este es el PDF. Acá. Esos exámenes aquí no se pueden resolver, pero acá está. Es un Excel, una aplicación. Pero ya no lo voy a correr ahora. Bueno, control numérico, pero PDF no. CAD-CAM. Aquí las. No es este. No sé. Imágenes. En una de estas estaba. Mm. Estoy aquí. En este estaba, pero. ¿Dónde estará? Creo que es interesante toda el video este de todas las formas como se construyen las roscas, de forma, o sea, proceso de fabricación de roscas. Bien, una rosca, miren, como les dije, es una hélice tallada sobre un cilindro o sobre un agujero. Este es un agujero y este es un eje. La rosca tiene esta forma, este es el núcleo que hay material, ¿no? Aquí la rosca tiene esta forma. Este es el diámetro de la rosca. Bueno, miren, hay una crestita que hay que volarle aquí. Hay que quitarle. El diámetro se talla, el eje está hasta aquí, inicialmente hasta acá arriba. ¿No es cierto? Hasta ahí está el eje. Luego se detallaría la rosca, quedaría así con punta aquí. Esas puntas quedan muy afiladas, entonces lo que hay que hacer es quitarle esas puntitas, esas rebabas, para que no corten. Entonces se quita esas puntas y queda así más o menos. Esta es la altura del diente, que va desde el fondo hasta acá arriba. Es una especie de trapecio esto de aquí, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad eso es un triángulo, ¿ya? Es un triángulo. En el caso de
bueno, de los diferentes tipos de roscas, vamos a ver diferentes ángulos, vamos a ver diferentes formas de rosca. Este es el perfil de la rosca, o el filete, también se llama, cada hélice se llama un filete. Empieza aquí, da una vuelta y termina por aquí. Esa es una vuelta completa. A esto se llama el paso. La distancia que hay entre una cresta y otra cresta, o entre un valle, otro valle, un fondo. Ese es un paso, ¿ya? Ese paso significa que cada que este tornillo da una vuelta, el tornillo va a avanzar esta distancia. O sea, se ha movido solamente el paso, ¿no? Eh, bueno, aquí hay un ángulo del vano, del ángulo del plan de la ranura, está el hueco, ¿no? Aquí. Lo mismo sucede para las roscas agujeros. Para los agujeros, tenemos esa porción de aquí. La rosca está tallada en el agujero. El diámetro del agujero, miren, el nominal es este de acá, el del fondo. Ese debe ser exactamente igual a este diámetro de aquí. Para que encaje este tornillo en este agujero, el diámetro de cresta del eje debe ser igual al diámetro de fondo o de base para el agujero. ¿Ya? Este diámetro de acá es este. Por tanto, para hacer este diámetro que decía de 10, no le voy a poner 10, pues, porque el agujero es este. Entonces tengo que hacer un agujero más chiquito, hasta aquí más o menos el agujero. Y aquí dentro de ese agujero hay que tallar esta rosca, ¿ya? Para que el agujero entre, el eje, mejor dicho, entre hasta acá, la cresta del eje entra hasta acá. Entonces la medida nominal en un eje es de cresta hasta la otra cresta del otro lado, ¿no? Ese es el diámetro nominal. Para el agujero es el diámetro de fondo, no es el de acá, es el diámetro de fondo. Ese diámetro debe ser exactamente igual a este, ¿ya? El perfil debe ser exactamente igual al perfil, el paso debe ser el mismo paso, el ángulo debe ser el mismo ángulo para que encaje el eje en ese agujero, ¿no? Bien, con esto hay que tener en cuenta la altura de la rosca, ¿sí? Hay un ángulo de rosca o ángulo de vacío, también es el mismo, ¿no? El mismo de aquí. Características, que es el diámetro exterior, diámetro de fondo, diámetro de flanco o diámetro de vano o medio, el diámetro interior, interior acá, miren, interior acá es este de acá, ¿no? Y el interior de aquí es la cresta de este perfil. Esta cresta viene a ser el diámetro interior. Aquí el diámetro, la cresta viene a ser el diámetro exterior, ¿no? Bueno, en sistema inglés lo que se da es, no se da el paso así, el paso es en el sistema métrico, vamos a ver nosotros roscas métricas de paso, 1 milímetro, 1.2 milímetros, 1.5, 1.25, este es el paso, esa medida real, vamos a ver. En el caso de las roscas inglesas, roscas en el sistema inglés, no se da el paso directamente, sino se da cuántos filetes hay o cuántas roscas, o cuántos, ¿cómo se llama? Cuántos hilos hay en una pulgada. En una pulgada, ¿cuántos hilos caben? ¿Cuántas roscas? ¿Cuántos filetes completos hay? Así se mide en el sistema inglés. 24 hilos por pulgada. 24 hilos, 20 hilos por pulgada, 14 hilos por pulgada. Y de ahí, si quieren sacar el paso, simplemente dividen pues entre 14, estos 25.4 entre 14, y ahí van a sacar el paso en milímetros. O una pulgada entre 8, una pulgada entre 4, un cuarto, un tercio, un 16, 3, 16, 2, 16. Normalmente se da en esos pasos, ¿no? Un medio, cuarto, octavos, 16avos, 32avos, 64avos, ¿no? Clasificación de las roscas, bueno, por su forma, por su posición, en esta cosa, son roscas exteriores o roscas interiores, ¿no? Agujeros roscados o ejes roscados, ¿no? Según la forma de su filete, puede ser rosca métrica, esa es la que hemos estado viendo,
la rosca métrica. La rosca Whitworth es una rosca parecida a la métrica, pero redondeados arriba y abajo. La cresta y el fondo son redondeados. La rosca de tubo blindado de acero es una rosca que tiene un ángulo mayor, más igual que casi como la Whitworth, pero el ángulo en ese caso es 80 y tantos grados, 80 grados creo que es. Aquí es 60 grados, aquí es 55 grados y aquí es 80 grados el ángulo, ¿no? Después hay, de acuerdo a sus funciones, también la rosca trapezoidal. Estas roscas normalmente sirven para transmitir movimiento, ¿ya? Las trapezoidales de estas. Estos tienen todas las bancadas de los tornos, de las máquinas herramientas, para transmitir movimiento. Entonces, uno gira en este sentido, entonces esto va a ir arrastrando en una dirección, va a ir arrastrando algo que esté acá adentro, lo va a ir moviéndose a la derecha, a la izquierda, y si esto va girando, ¿no? Eso generalmente para transmitir movimiento. Esta de aquí para transmitir fuerza, rosca de diente de sierra. Hacen fuerza en esta dirección, se puede hacer fuerza aquí, soportan bastante en esta dirección. En sentido contrario, no tanto, no tanto. Ok. Para transmitir más fuerza, potencia son estas roscas. Las roscas redonda, una rosca redonda, por su facilidad de fabricación, estas roscas son muy útiles. Las roscas eléctricas, estas roscas se hacen por simplemente aplastamiento, por deformación, ¿no? No se hacen con tallado, aquí no hay tallado. Y las roscas que hay en los focos, ustedes se enroscan, es una lámina roscada, pues esa rosca nadie la ha tallado. Esa rosca simplemente por presión se ha hecho la rosca, se ha fabricado la rosca en láminas que después se ponen encima de un eje, ¿no? Son roscas eléctricas, son igual que las redondas, pero solamente menos profundidad, ¿no? Las roscas pueden ser de una sola entrada o de doble entrada. O sea, pueden empezar un filete y el filete va dando una vuelta y se avanzó un paso. La siguiente vuelta avanza otro paso. El de doble entrada empieza acá, por ejemplo, arriba y da la vuelta y termina acá arriba, pero en el de segundo de acá. Porque la otra de acá empieza acá abajo, da la vuelta y termina en el siguiente de acá. O sea, hay dos entradas, una entrada por acá y una entrada por acá. Hay dos filetes aquí, dos helicoides o dos hélices, ¿no? Este es esta, pues, dos hélices. ¿Ven? La negra entra por acá, da la vuelta, sigue por acá, sigue por acá, por acá. Cada dos, para por acá, otra vez por acá y sale por acá y sale por acá. Y la otra que entra por acá abajo, arriba, da la vuelta por acá, ¿sí? Son hélices, hay dos hélices. El paso de esta es la distancia que hay entre cresta y cresta, pero no necesariamente de la misma hélice. O sea que el paso de la hélice aquí es A. El paso de la hélice es A. O sea, cuando este tornillo gira una vuelta, este va a avanzar A. O sea, va a avanzar dos pasos. Va a avanzar dos pasos, ¿no? Esto es el paso más rápido. Esto es más rápido de enroscar estas roscas. Avanza mucho más rápido. De acuerdo a la dirección de la rosca, puede ser rosca derecha o puede ser rosca izquierda. Rosca derecha es si ustedes mueven, giran en el sentido horario y la rosca va a ir avanzando. Y si giran en sentido antihorario, la rosca va a ir saliendo, va saliendo. En el caso de rosca izquierda, gira en el sentido antihorario, va avanzando, y sentido horario va saliendo. Es al revés, ¿no? Los hélices están talladas en una dirección acá, y las roscas aquí están talladas en otra dirección hacia acá, ¿no? Esto es útil en cuanto en lugares donde hay movimientos, de tal manera que si el eje este gira, pueda que la rosca se afloje, ¿no? Entonces hay que poner, si este eje va a tener un sentido de giro,
y la rosca está hacia el aire, la rosca por el movimiento, por inercia a veces se va a ir, se puede ir aflojando las tuercas y se caen, pues generalmente en los vehículos, ¿no? En motores, donde hay movimiento, hay vibraciones, entonces se pueden ir aflojando las roscas si hay giro en un sentido. O sea, aquí lo que les decía, la red derecha es gira en el sentido horario y la tuerca va a ir avanzando. O si el tornillo lo gira en el sentido antihorario, la tuerca va a ir avanzando, el tornillo va a ir penetrando aquí. Mientras que la rosca izquierda, si la gira en antihoraria, va a ir avanzando aquí y horario va a ir saliendo, ¿no? El rosca izquierda. Hay elementos que tienen en un lado izquierda y en el otro lado derecha. Los espárragos tienen así, roscas a los dos lados distintas, derecha a un lado y izquierda a otro lado. Los templadores también, vamos a ver qué son esos. ¿Cómo se representan las roscas? Bien, esto es un corte, ¿no? Este es un corte a un eje, a un agujero, y el corte ahí se ve en la rosca, estaría, eso es lo correcto, así se va a ver la rosca, ¿no? Se va a ver así. En un eje, si cortamos el eje, ya saben que el eje no se asura. Si cortamos solamente esta parte de acá, podemos ver que, bueno, aquí no está, el eje no se corta, se dibuja toda la rosca completa aquí, pues no se puede cortar. Y aquí esta rosca puede entrar aquí, ¿no? Y va a entrar hasta cierta parte, no va a entrar hasta el fondo, pues tampoco, ¿no? Hasta cierta parte nomás. ¿Cómo se representa? Esto se representa, hay dos maneras. Es lo que decía, este tornillo va a entrar hasta cierta parte nomás. Esta es la rosca del agujero y esta es la rosca del tornillo que llega hasta por acá nomás. El tornillo. Y el tornillo entra hasta cierta parte, ¿no? Puede entrar hasta donde, hasta por acá. Más acá ya no, esta es la longitud útil de la rosca, de acá hasta acá nada más, ¿no? Del agujero. ¿Cómo se representa? Se representa de esta manera. Este es un eje roscado. Acá es una rosca. Se le da un espacio chiquito aquí. Este viene a ser el tamaño del diente. El tamañito de este diente aquí, este tamaño del diente, ese tamaño de diente, el H, ese viene a ser este pedacito que hay acá, el H. ¿Ya? Generalmente el mismo H se le pone aquí al chaflán para que coincida este punto con este punto. No le puedo poner el chaflán más grande o más chiquito, el chaflán tampoco es más. ¿Para qué se hacen los chaflanes? Ya les dije, para que los ejes, si hacemos un chaflán en un eje y chaflán en un agujero, entonces en el agujero y en el eje se va a autocentrar en el agujero, entonces es más fácil enroscarlo. Si no tuviera chaflán, tratar de enroscar un eje, un agujero, una rosca. Incluso aunque no tenga rosca, es bien difícil introducir un eje que no tiene chaflán en un agujero, porque es más complicado que hacer que el centro de este coincida con el centro el eje de este con el eje del agujero. Pero cuando hay chaflán ya es una especie de embudo donde se centran, se autocentran los ejes y es mucho más fácil. ¿Cómo se representa una rosca? Así de como está aquí. Significa que está roscado, es un eje roscado aquí. Este es el tamaño del diente. Esta es la longitud útil. Desde aquí hasta aquí se llama la longitud útil de la rosca, ¿no? Esto visto de este lado de acá. Esto es el sistema de primer cuadrante. Visto de acá de la derecha, se va a ver así. Y la rosca se va a dibujar así con 3/4 de circunferencia aproximadamente. Esa es la rosca, la parte de acá abajito, este diámetro más chiquito. Y no se acota esto, no se acota este diámetro de aquí para aquí. Eso nunca se acota. No se le va a ocurrir acotar de aquí para acá y de aquí de aquí. No, pues aquí se acota solamente la parte exterior del eje. ¿Ya? Si es un tubo con rosca exterior, se rompe el tubo, se corta el tubo y se le hace la rosca aquí. Y miren que el asurado va hasta acá arriba. ¿Ya? El asurado no termina aquí en la rosca.
Se va hasta arriba, ¿por qué? Porque aquí hay material, se está cortando material. Entre los dientes estoy cortando material. Entonces, el ayudado de bien, todo eso, ¿no? Aquí ya no va la línea, porque estoy mostrando en corte aquí, en medio del corte. Visto de la derecha de acá, se va a ver así, el agujero con su hueco aquí, el eje con su hueco, y el eje tiene rosca acá arriba, rosca exterior. ¿El agujero podría tener rosca? Sí, podría tener rosca. Podría tener rosca también el agujero acá. ¿Cómo se corta una rosca en agujero? Así como está aquí. Este es el agujero. Y se pone ya no hacia adentro, sino hacia afuera del tornillo, del agujero, perdón. Esto es lo que les decía, este es el eje de la broca y este es el eje del tornillo que va a entrar acá. Hay que comer esta parte, hay que desbastar esto para llegar a este diámetro de acá. Aquí se acota el diámetro de acá, de la rosca, de acá hasta acá. Ese diámetro de acá, de cresta aquí y aquí, ese diámetro debe ser igual al diámetro de este de aquí, afuera de acá, hasta acá. En el eje se acota este diámetro de acá hasta acá, no se acota el chiquito de acá. En el agujero se acota el chiquito, el de acá hasta acá, no el de acá. El de acá no se acota, ese es el diámetro de la broca. El diámetro de la broca no se acota, ¿no? Se especifica simplemente. Bueno, si no se va a hacer cortes, se puede hacer también línea no visible. Igualito. Pero hay que desfasar estas rayitas con estas rayitas que no salen, para que no sea igual, como si fuera un igual, no, siempre desfasadas un poquito para que no se vea feo. Ahí tienen cuando hay un ensamble entre un agujero y un tornillo. Ahí está, les decía, el tornillo tiene que entrar hasta aquí, hasta el fondo de la rosca, a la rosca del agujero. Miren, este diámetro de aquí exterior debe ser igual al diámetro del tornillo, el diámetro de acá. Esta rosquita de acá adentro y esta de acá, este eje, bueno, van a coincidir también, ¿no? Porque este tiene dientes, este también tiene dientes, y el diente de acá va a entrar en la ranura de este. Y el diente de acá va a entrar en la ranura de este, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el diámetro nominal es el diámetro del eje, y aquí es el diámetro de la rosca, ¿no? Hay roscas que son demasiado chiquitas para acotar, aquí hacerle el dibujito. Por ejemplo, un agujero pasante. Este agujero pasante es agujero, ya no se dibujan líneas no visibles, no se dibuja el diámetro, ¿no? Porque es demasiado chiquito. Entonces se pone así, simplemente, si es agujerito roscado, se pone M2, 2 milímetros de diámetro tiene ese agujero. Es chiquito, pues un agujerito chiquito, ¿no? Y es pasante todo este aquí, ¿no? El acotado de un agujero ciego roscado. Este es un agujero ciego roscado. Se acota. El agujero útil es hasta acá. Esta es la profundidad del agujero, de taladrado, es agujero taladrado. Su diámetro del taladrado no se acota. El diámetro de este taladrado de acá no se acota. Se acota el diámetro de la rosca. El diámetro de la rosca. Y la rosca es una métrica de diámetro 4. Y su profundidad, su longitud útil de rosca, hasta aquí. La longitud útil de rosca, ¿no? Este es el agujero. Aquí no hay tornillo. Es agujero solito. ¿Verdad? Todavía no está puesto ningún tornillo acá, ¿no? Esto mismo es eso de aquí. Cuando es demasiado chiquito, simplemente hago un detalle así X, ¿ya? Y le pongo su eje nada más, y aquí su puntito. Y luego puedo hacer el detalle ampliado 5 veces. Se ha ampliado a 5 veces. Y este agujero, toda esta circunferencia de acá X, es todo esto que está acá. Todo esto, ¿no?
Acotación de roscas para eje. Te acota la rosca y el diámetro exterior de aquí, para el eje. Para el agujero ya lo hemos visto otra vez. Acá está acotándose otra vez lo mismo que esto aquí. Se acota el diámetro, si es métrica o si es la otra americana. Okay. Estas, por ejemplo, son templadores, ¿no? Se coloca una rosca aquí, otra rosca aquí, y esto se gira en un sentido. Entonces tiene que jalar de acá al tornillo y tiene que jalar de acá al tornillo. Entonces acá tiene que ser rosca de izquierda y aquí tiene que ser rosca derecha. ¿Ah? Ahí está. Right hélice y aquí left hélice. Y lo que les dije alguna vez, ¿no? En los libros de inglés venía un puntito por ahí, L, decía left en una parábola, longitud, el ancho focal, el extremo left izquierdo y R de derecho, right. Y el peruano dijo, eso se llama lado recto, y lo bautizó con lado recto. Y eso en la parábola no existe lado recto, ¿no? Eso es un invento. Ese es ancho focal, el ancho focal o cuerda focal de la parábola. L es izquierdo y R es derecho, ¿no? Bueno, en este caso las roscas deben ser diferentes, una derecha y una izquierda, de tal manera que esto gira en un solo sentido, va a jalar aquí y va a jalar aquí, ¿no? En este caso jala esta rosca y jala esta rosca, porque si fueran de las dos del mismo sentido, aquí va jalando, pero aquí la va aflojando, ¿no? Entonces, para que jale de ambos lados, habría que hacerle una rosca izquierda o una rosca derecha. Pero aquí hay algunas características de símbolos que se utilizan en los roscas normalizadas. Rosca métrica se hace con una M, ¿ya? Métrica fina también con M, pero en este caso hay que ponerle la métrica, hay que designarlo de esta manera, con diámetro por el paso. Diámetro por el paso. ¿Ok? Mamá, te trajeron una... Sí, pero las mascarillas que no...
Disculpen, chicos, disculpen, tenía que un imprevisto por aquí. Bueno, le estaba diciendo aquí, la rosca métrica se designa con M y se le pone, si es de rosca fina, se le pone el paso, ¿no? La rosca está dada en milímetros y el paso en milímetros. Es por el paso en milímetros. Por ejemplo, rosca métrica 6 es 6 milímetros de diámetro, 6 milímetros de diámetro y paso 0,25, ese es paso fino, 0,25. Las roscas Whitworth. Esta rosca Whitworth es una rosca que tiene algunas características especiales. El diámetro interior de la rosca se da en pulgadas. Diámetro de pulgadas, así 2 pulgadas. E igual que en el caso de las roscas de métricas, te pone las aplicaciones, dónde, en qué se utiliza estas roscas métricas. Rosca Whitworth, pero son roscas inglesas, son estas, ¿ya? Inglesas. Rosca Whitworth fina, de la misma manera, pero ahora se pone, por ejemplo, así, rosca, miren, diámetro exterior de la rosca en milímetros por el paso en pulgadas. Esa es la característica especial de esta rosca, miren. La rosca está en el diámetro en milímetros y el paso en pulgadas. Se pone de esta manera. Whitworth, W, 19 milímetros de diámetro por 1/12 de pulgada, o sea, 12 hilos por pulgada. Eso es 12 hilos por pulgada, ¿no? La rosca de gas, diámetro nominal del tubo en pulgadas, G, se designa con G, 7 pulgadas de diámetro, ¿no? Hay otras Whitworth de gas, ¿no? Whitworth de gas es esta, y la otra es Whitworth de gas cónica, se designa con R. Diámetro nominal del tubo. Esto es para que haya una mayor hermeticidad. Es rosca cónica. Cuanto más ajustada esté la rosca, más metida esté, más presión, porque la rosca es cónica. Perdón, el tubo es cónico, ¿no? El tubo blindado de acero, diámetro nominal del tubo en milímetros, y se pone PG 16 milímetros de diámetro. Ese es el tubo blindado. Uniones roscadas de tubos para conducción eléctrica, ¿no? Y estos generalmente ahora son plásticos PVC, ¿no? Antes eran de acero, los tubos de acero. Ahora generalmente todos son PVC, ¿no? Es o tubería para cables eléctricos. Rosca trapezoidal o trapecial, ¿no? Diámetro de la rosca en milímetros, paso en milímetros, ¿no? Se pone TR 10 por 3, ese es el diámetro. Diante sierra igualito, sierra 22 diámetro por 5 de paso. Y la redonda, RD, diámetro exterior de la rosca en milímetros y paso en pulgadas. Otra particularidad de esta rosca redonda es esa mezcla, diámetro en milímetros y paso en pulgadas. Igual que la Whitworth de esta de acá, la Whitworth fina, y la Whitworth de gas también. Bueno, características de la rosca métrica, aquí tienen. Esto está en el aula, tienen que bajarlo porque de aquí hay que sacar algunas características. Esta es la tuerca y este es el tornillo, ¿no? Características, el diámetro de la tuerca y el diámetro del tornillo, ese es el diámetro de fondo, que es el diámetro nominal del eje, y el diámetro con mayúsculas, ya saben que es del agujero, y con minúsculas del eje, ¿no? Deben ser iguales para que encajen. El ángulo es 60 grados. El paso es la distancia que hay de punto homólogo a punto homólogo de la otra, del siguiente filete, ¿no? Características, el diámetro medio es el diámetro 2 y el diámetro de fondo, que es ahí del tornillo. Acá hay una cosa media rara, no sé si se dan cuenta ustedes. Esto de aquí es más chiquito que esto de aquí, ¿no es cierto?
¿Se nota la diferencia? Aquí hay un error de dibujo, error de observación. Parece más chiquito este, ¿no? Estos parecen más anchos, el de acá y el de acá, y el de acá. Este parece más chiquito. Bueno, parece, creo que sí, por el achurado, creo que no se engaña un poco. Pero todos son iguales, ¿ya? No son así, no parecen más chiquitos estos, ¿no? Es más, en algunas roscas métricas, aquí abajo hay un pequeño vacío, o acá hay un pequeño vacío, ¿ya? No va exactamente el tornillo hasta el fondo de la tuerca. Acá siempre hay un pequeño vacío para muchas cosas, ¿ya? Primero, si es una rosca de unión, bueno, en unión esos permanece así, ahí si es en unión es cerrado, pero si es una rosca móvil que se va a entrar, va a sacar o va a funcionar enroscando o no enroscando, entonces ahí tiene que tener un espacio para el aceite líquido, algún líquido de antifricción para que no se desgasten los flancos, que son los que trabajan en las roscas, ¿no? Tiene un huequito y claro, esto de aquí es un poquito, un sexto de la altura del diente, acá, en el caso del tornillo, y un octavo en el caso de la altura del diente, un octavo en el caso de la tuerca, ¿no? Acá tiene sus características, el diámetro y igual al diámetro nominal, con D, eso debe ser iguales, y ahí tienen los pasos, el diámetro y su paso. 1 milímetro de diámetro, su paso es 0.25. No hay paso fino aquí, hay paso corriente nada más. Paso corriente. Diámetro medio de los dos es el mismo. Diámetro 1, que es el diámetro de fondo para el tornillo, y diámetro de cresta para el agujero. Son iguales también en ese caso, pero este diámetro de aquí de 1 es igual a este diámetro de 1 de aquí, de la cresta. Este diámetro de medio aquí es igual a este diámetro medio aquí, ¿no? Acá está 56, acá viene 60, 64, toditos estos son pasos corrientes, ¿ya? Toditos son. Ahora vamos a ver ahí algunos pasos finos en el caso de la rosca. Ajá. Estos son los pasos finos para la rosca métrica. Paso fino. Para uno, miren, es 0.2. Para uno, en paso corriente es 0.25. ¿Ya? Y ahí en donde se nota mucho la diferencia es, normalmente en las roscas métricas, los pasos estos finos se usan mucho en lo que es relojería, en cosas bien pequeñitas. ¿Se imaginan de 0.2 milímetros de filete el ancho de paso? 0.02 es el grosor del lápiz 3H, cuando hacen ustedes una línea con 3H, ese va a ser el paso de una rosca a otra rosca, de un filete a otro filete. El grosor de una línea, prácticamente esas, claro, es 1 milímetro de diámetro, ¿se da cuenta? Un tornillito de 1 milímetro de diámetro. En relojería, en el caso de, por ejemplo, los lentes, tienen unos tornillitos chiquitos ahí en que entornillan las lunas. Esos tornillitos son de 1 milímetro, pero el paso es corriente, es 0.25 el paso corriente. ¿Ya? Pues hay más, no son muy comerciales, no son muy utilizados los de paso fino. ¿Para qué paso fino le voy a poner a un tornillito de esos, ¿no? De 1 milímetro. ¿Saben dónde se usa eso? En los tornillos de calibres para ver, ¿cómo se llaman? Estos
microscopios, telescopios. Ahí hay tornillitos que son bien delgaditos y basta ponerle un pequeño giro al tornillito, ¿no? Para el paso ahí son los pasos finos, para esos tornillitos generalmente. Generalmente son tornillitos de sujeción, no son tornillos de movimiento, no transmiten movimiento estos generalmente. A partir del 8 ya son de 8 milímetros, a partir de aquí sí ya son más comerciales. Hay fino y extra fino. El corriente es 1.25. Aquí vean, el corriente para 8 es 1.25. El fino es 1 y el extra fino es 0.75. Paso fino, ¿no? A partir de 8. Estos ya pueden ser para movimiento, ¿no? Estos generalmente son de sujeción, de fijación, ¿no? Hay algunos pasos finos generalmente cuando hay movimiento, como les dije, ¿no? Y generalmente se usan los de paso de fijación para esos diámetros. Después tienen otros más aquí, bueno, ya tienen, miren cuántos pasos tienen de 42. Tiene paso corriente de 6, 42. Aquí vamos a tener paso de 42, 56, 42 es 4.5, es su paso corriente. Su paso de 42 es 4, es el fino, extra fino 3, super extra fino y el otro recontra extra fino. Esto es un paso de 1.5. Estos se usan justamente para esa parte de lo que son fotografía, microscopios, telescopios, donde uno gira un diámetro de 42 milímetros de diámetro. Uno puede girar la lente y la lente solamente va a avanzar 1.5 milímetros por una vuelta que le den. Si es paso corriente, dan una vuelta a va a avanzar 4.5 milímetros la lente. En cambio aquí con pasa una vuelta, va a avanzar 1.5. Media vuelta, un tercio de vuelta va a ser 0.5. Entonces ustedes pueden girar ahí la lente de una cámara, de un lente, de una fotografía o de microscopio o de telescopio. Va a avanzar ligeramente esto, puede girar qué sé yo, un décimo de vuelta. Va a girar, va a avanzar 0.5, se va a poder hacer mejor la visión, se puede poner con bastante precisión, se puede mover eso de tal manera que ¿cómo se llama esto? No es que centrado, se enfoque bien, el enfoque va a ser bueno. Y miren, esos tienen tantas fino, extra fino, super fino, extra, no sé qué nombres más tendrán estos, pero tienen diferentes pasos, ¿ves? Más finos. Bien, rasca métrica de paso fino, bueno, continúa acá 56, 100, ¿hasta cuánto tenemos? Hasta 195, fino, 200, hasta 300 tenemos acá. Y 300 solamente tiene fino y está fino aquí, no fino y está fino aquí. ¿No? Paso fino y extra fino. Después viene ya las roscas Whitworth. El ángulo es 55 grados. Ya es redondeado esto de aquí, redondeado abajo también. Tienen casi las mismas características. Y también tiene los pasos, que se acuerdan, el paso está dado en pulgadas y el diámetro está dado en milímetros. Diámetro está dado, en este caso, el diámetro nominal en pulgadas y diámetro exterior en milímetros. ¿Ya? Diámetro exterior en milímetros, diámetro medio también en milímetros, diámetro del núcleo de 1, de 2. La altura del diente, esta alturita del diente aquí. El radio de esos radios redondeos de estos de acá. Vean. Y aquí el paso, aquí tienen los pasos. El paso está dado en milímetros en este caso. Paso en milímetros.
pero tienen ahí diámetros en pulgadas, diámetros en milímetros. El diámetro de una pulgada, 25.4 milímetros, diámetro exterior. Bueno, y ahí tienen todas las características de Whitworth fina. Esta es una rosca cónica, Whitworth cónica para uniones de tuberías. Es decir, cuanto más ajustado esto esté, va a ser mucho mayor hermeticidad, ¿no? Diámetro 80 grados para el acero, blindado de acero. Rosca de tubo blindado de acero. Este es tubo, tiene un agujero acá adentro, es un hueco, ¿ya? No es como en los otros casos, es un sólido, este también es tubo. Esto también hay tubo, tubo para Whitworth tubo. Esto no es tubo, aquí no hay tubo. Aquí son tubos con hueco en el medio, tubo. Trapezoidal, como les dije, las trapezoidales siempre son para transmitir movimiento, por eso es que tienen estas ranulitas aquí, huequito arriba, huequito abajo, para que se deposite aceite y no se disminuya la fricción y el calentamiento también, ¿no? Para eso. Tiene su paso, también tiene paso fino, extra fino, y tiene un paso, diámetro, su paso, paso. Diente sierra, como les dije, el diente sierra trabaja acá. Esto empuja, este diente sierra va a empujar para acá, este diente sierra va a empujar para acá. Ahí a este lado normalmente no hay contacto. A este lado, ahí no hay contacto. Contacto es solamente en una sola dirección. Esto es, por ejemplo, cuando han visto esas gatas de los vehículos con tuerca, es un tornillo. El tornillo es trapezoidal. Ustedes van girando el tornillo y el tornillo va levantando otra parte de la gata, de la gata, sí, pues de la gata, y eso puede ir levantando, van aflojando el tornillo, entonces, o van ajustando, van a ir sacando el tornillo. Para bajarlo no hay problema, esto baja suave, no hace mucha fuerza a la hora de girar en sentido contrario. Esto. La redonda, igual la redonda es para movimiento, también tiene ahí espacios para aceite. La rosca, bueno, ese es de tubo de eléctrica, ¿no? Rosca redonda eléctrica, y ahí tenemos todos los perfiles de rosca con sus características, ¿sí? Eso es roscas, elementos roscados. ¿Cómo se designan las roscas, los tornillos? Ahora vamos a hacer algunos tornillos, ¿ya? Y estos son roscas. Roscas para tuercas, para ejes y roscas para agujeros. Hay otros elementos que son... Hombre, ¿y eso dónde estaba? Esas sí que no están. Roscas, roscas, roscas. Tornillos de cabeza hexagonal. ¿Dónde están estos? ¿Y dónde he puesto en esta parte? A ver si están aquí. ¿Dónde he puesto aquí? No sé si están acá.
Profesor, Sí, ¿alcanzará tiempo para presentar el avance o lo presentamos mañana nuestro avance? ya mañana mejor sí, porque ahorita ya no nos va a alcanzar tiempo. Ya, ok, profesor. Mañana. Back, diseño, actualización del plan de estudios, carga horaria, roscas, ¿dónde están? Sección de tolerancias, no hay roscas. Elementos roscados. 21, no. Este es control numérico, ya no. Tampoco ahí creo. Ningún elemento. Aquí. Oh, no hay. ¿Dónde? En USB creo que este es. Lo que pasa es que los tornillos más usados son los de cabeza hexagonal. No hay. No hay. Y los de cabeza hexagonal tienen las normas. A ver, 631. No hay 34, 931. Aquí hay tuercas DIN 934, tuercas DIN 631, 633, 636. También hay más tornillos. Ahí está. Estos son ventas. Nueve treinta y cuatro, DIN 31 con tuerca. Bueno, yo tenía todos estos tornillos. Ahí tienen estos tornillos. Estos son los que yo quería. El 933 y el 93631.
Lo que pasa es que tienen un código, estos en la parte de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza hexagonal. Voy a buscar ese en mi archivo para ponerlo también aquí, porque es interesante cómo es que mediante dos rayitas, tres rayitas que se les hace en la cabeza, que se puede saber de qué material son, ¿ya? El material de los tornillos es muy importante porque los tornillos trabajan pues a corte, trabajan a fuerzas cortantes, fuerzas de tracción, entonces se necesita saber sus características mecánicas, propiedades mecánicas de los tornillos estos. No está aquí el catálogo. Estos no son catálogos de tiendas. No, la norma es la que quiero yo. Con precios, no son catálogos, no es la parte técnica. Bueno, como tornillos hemos visto aquí, ¿no? Roscas o a ver, Jairo, está Jairo Aguilera. No solamente están. Ya no hay más. A ver, Villalobos. ¿Qué haces aquí tú, Villalobos? Tú no eres de esta sección. Luis Ángel Villalobos. ¿Mm? Profesor, ¿Qué? se le olvidó Chancafe, estoy presente. No, Villalobos, no estás aquí. Luis Ángel Villalobos. No, profesor, el que le habló hace un rato es Chancafé, para que lo ponga como asistencia. Sí ¿Cómo está qué? presente. A ¿Quién? Chancafé, Chancafé. Chancafé Guamán, Ya, Chancafé, ¿qué sí tiene? está presente, sí está presente. Ya. ¿Y Villalobos? ¿Quién es Villalobos? ¿De dónde es? Parece que no contesta, creo que es de otra sección, pero no contesta.